y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bienvenidos hermanos amigos a este devocional basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 22 al 25 que acabamos de leer. Este día tendremos una breve reflexión acerca de las instrucciones que dejó nuestro Señor Jesucristo para sus apóstoles y veremos cómo el día de hoy siguen presentes y son aplicables como toda la palabra de Dios. En el versículo 22 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les advierte que por causa de su nombre todos serán aborrecidos. Y quizá podemos pensar que esto no es aplicable al día de hoy para nosotros. Podemos pensar que no tenemos tal persecución, que tenemos libertad de culto, que tenemos cierta facilidad para poder predicar el Evangelio. Pero hay una pregunta muy importante que me viene a la mente, hermanos, y creo que en algún momento todos tendremos que hacerlo. Menciona que seremos aborrecidos por predicar el Evangelio y a causa del nombre de Jesús. Nosotros no tenemos tal persecución y quizá nosotros no somos aborrecidos por nuestros amigos, por nuestra familia. ¿Será que ha caducado la palabra, que ha cambiado la forma de pensar del mundo? Y la respuesta es, hermanos, que quizá no estamos llevando a cabo el Evangelio de la manera que tiene que ser. Quizás si no nos aborrece el mundo es porque somos muy parecidos al mundo, porque encajamos en él. Y esa es una condición que nos dio nuestro Señor Jesucristo para poder predicar su Evangelio, que no seamos del mundo ni seamos como el mundo. Quizá todavía falta algo que hacer, dar un poco más, separarnos un poco más del mundo, dejar de parecernos a él, para que la gente nos aborrezca, hermanos. Porque contrario a lo que se predica actualmente en la mayoría de los púlpitos cristianos, que están de cierta manera influenciados por esta prosperidad que se está predicando actualmente, muchos con esa corriente, muchos otros con el miedo de perder seguidores, con el miedo de perder parte de la iglesia, no predican en realidad lo que nuestro Señor Jesucristo quería que predicáramos del Evangelio. Son las buenas nuevas, claro, pero también vemos cómo aquí nos dice que vamos a ser aborrecidos, vamos a ser calumniados, vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Quizá el dejar de parecernos al mundo sea la señal que estamos yendo por buen camino. Cuando la gente nos empieza a aborrecer, quizás sea una forma de saber que estamos haciéndolo de la manera correcta. En el versículo siguiente nos dice que cuando nos persigan, abandonemos esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de, como dice el versículo anterior, que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y esto no quiere decir que la salvación se pierde. No quiere decir que si en algún momento de depresión, en algún momento de angustia, de desesperación, yo abandono la senda del Señor, pierdo mi salvación. No, hermanos, esto quiere decir que nunca fui salvo. Es importante interpretar esto en el contexto correcto, porque la salvación no se pierde y eso lo sabemos. Pero debemos de preguntarnos si realmente somos salvos, si realmente vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros.
debemos de, a la luz de las Escrituras, estudiarnos y compararnos con nuestro Señor Jesús, porque por lo general cuando nos comparamos con el hermano, somos de una estatura superior. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con otro pecador. Pero si nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a ser menos que la suela de sus zapatos. Y de esta misma manera debemos de, a la luz de las Escrituras, saber si realmente somos salvos, estudiarnos, preguntarnos, estudiar las Escrituras para saber si tenemos esa salvación. Y si no, es momento de entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No debemos de abandonar la predicación del Evangelio, ni abandonar la senda del Señor solamente por la presión del mundo. Si es necesario, nos lo dice aquí, debemos incluso cambiar de domicilio, cambiar de colonia, de ciudad, de lo que sea necesario, pero nunca cambiar nuestra fe. En el siguiente versículo vemos cómo nos dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Contrario a lo que el mundo nos dice siempre. Hay un dicho: pobre del alumno que no supera a su maestro. Y aquí vemos cómo esto, la palabra del Señor lo tumba totalmente. El discípulo no es más que su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos nosotros de tratar de ser más que los demás, hermanos. No debemos de tratar de superar a nadie. Dice la palabra del Señor que no hagamos nada por contienda o vanagloria. Todo es para la gloria del Señor. Y nada va a ser para reconocimiento propio. Dice en el versículo siguiente: bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si nuestro maestro es nuestro Señor Jesús y nuestro amo es nuestro Señor Jesús, esa debe de ser nuestra meta en la vida, hermanos, parecernos a Él nada más. Claro que jamás lo vamos a alcanzar, es un imposible para nosotros por nuestra condición pecaminosa. Jamás vamos a poder ser como Él, pero debe de ser nuestro objetivo tratar de ser como el Señor Jesús, tratar de que su luz se refleje un poquito en nosotros, hermanos. Que si la gente ve que somos buenos, sea porque es un reflejo del Señor Jesús y no porque lo estemos demostrando, como se dice, de dientes para afuera. Y por último, nos menciona que si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Vemos en adelante, como en algunos otros partes de la Biblia, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vemos cómo se le acusó a él de ser endemoniado, una blasfemia enorme. Si a él lo llamaron así, ¿qué podemos esperar que diga la gente de nosotros, hermanos? Pero cuando se sientan odiados, cuando se sientan apartados del mundo, se sientan rechazados, siéntanse orgullosos, hermanos. Quiere decir que vamos por buen camino, porque la recompensa nos la dará nuestro Señor en el cielo. Ninguna recompensa de la tierra se puede comparar con la recompensa de una eternidad a su lado. Me voy a permitir hacer una pequeña oración, hermanos, para despedirnos de esta pequeña y breve reflexión. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos prestas de poder tener esta reflexión en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hagas fuertes, Señor, que nos hagas perseverar hasta el fin en esta carrera que es un maratón, Señor, que es de resistencia, en donde tenemos, como dice tu palabra, tenemos que soportar todo lo que venga a causa de tu nombre, Señor. Si aún no somos rechazados, si aún no somos separados del mundo, Señor, te pedimos que nos ayudes a que esto suceda, Señor. No te pedimos que el mundo nos acepte, Señor, sino que acepte tu palabra. Te pedimos que podamos llegar a ser un poco como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos permitas ser buenos discípulos, ser buenos siervos, ser buenos padres, buenos hijos.
y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.